define parte de su presentación. Y pueden proyectarse hacia el parénquima adyacente, por lo cual son de los aneurismas que más probabilidad tienen de debutar o de presentarse con una hemorragia intraparenquimatosa, como ya hemos podido evidenciar en los pacientes que hemos tenido. Son más propensos a generar síntomas como el efecto de masa en comparación con otros aneurismas intracraneales, y per se esta irritación de la corteza adyacente también los define pues la porcentaje que puede llegar a generar crisis convulsivas. Con respecto a su tratamiento, pues aún es una generalidad. De base mencionar que son desafiantes para el tratamiento endovascular, por eso es pertinente este tipo de charlas, pues para mencionar qué alternativas hay con respecto a esto, aunque con el advenimiento de nuevas terapéuticas, pues esto se ha logrado solventar. Conlleva mayores riesgos de lesión durante el procedimiento de accidente cerebrovascular, dada la menor calibre de los vasos y su relación con territorios altamente elocuentes. Eso como generalidades. En primera instancia quisiera mencionarles algunas consideraciones con respecto a su anatomía. Entonces la cisura de Silvio la podemos, digamos, subdividir en un compartimiento superficial y un compartimiento profundo. El superficial pues ya lo abordamos, digamos que la cisura de Silvio, la charla de anatomía de superficie cortical, que ya la vamos a caracterizar más adelante rápidamente. Y un compartimiento profundo que puede ser un compartimiento esfenoidal y un compartimiento opérculo insular que contiene las ramas de M2 y M3. Entonces esta fue la imagen que yo había presentado en su debido momento en esa charla, en donde habíamos considerado que hay una rama horizontal anterior, una rama ascendente anterior, una rama horizontal posterior y una rama ascendente posterior, con su surco temporal transverso anterior, surco temporal transverso posterior, surco subcentral anterior y surco subcentral posterior, en donde se encuentra pues aquí el giro orbitario, el giro triangular y el giro opercular, como lo podemos ver. Esta es la parte superficial de esa cisura de Silvio, la que vamos a tener presente pues en la anatomía microquirúrgica que se realiza cuando hacemos el abordaje pues transilviano, enterional. Este compartimiento, entonces, como lo vemos, esta imagen es ilustrativa en términos de que nos da una dimensión que hay una parte superficial, una parte intermedia y una parte profunda de este trayecto de la arteria cerebral media a través de esa cisterna silviana. Entonces, para mencionar rápidamente, la arteria cerebral la subdividimos frecuentemente, como lo encontramos en los textos, en un segmento horizontal M1, en un segmento insular por su trayecto por la ínsula, M2, un segmento opercular y un segmento cortical que corresponde al M4. Esto no solo es para que lo tengan presente, es un resumen bastante ilustrativo que pues los invito a que le tomen foto, porque nos habla básicamente de la caracterización y de los límites, por ejemplo, el segmento M1 con el límite insular, el M2 con el surco circular de la ínsula, en la relación con la superficie silviana y la corteza cerebral de cada segmento y las posibles ramas. Pero vamos a abordarlo con este artículo que fue el que publicó Roton. Esta es la publicación inicial que realizó él en el año 1981. Entonces aquí vemos, como estoy señalando, el trayecto horizontal o el trayecto esfenoidal del segmento M1, que lo que clásicamente él describió en su caracterización anatómica es que finaliza en una curvatura de 90 grados, lo que se conoce como el género, que se encuentra contenida entre el compartimiento opercular, como lo vemos, y el compartimiento insular, pues por su trayecto que transcurre la M2 por la ínsula. Y este segmento se divide a su vez en un segmento prebifurcación y postbifurcación, haciendo relación pues a la bifurcación que realiza la cerebral media en un tronco superior y en un tronco inferior, que en el 90% de los casos ocurre proximal al género, es decir, a esta curvatura de 90 grados que describe la arteria cerebral media, que es una del lado contralateral. Pueden surgir algunas pequeñas ramas corticales en este trayecto que surgen del tronco principal antes de la bifurcación, y si las encontramos se van a denominar ramas tempranas, que es lo que estamos aquí señalando. Ya el segmento M2 transcurre posterior al genu. Este pasa por el limen insular, como lo estábamos viendo acá, como lo señalamos precisamente, el limen de la ínsula, y termina en el surco circular de la ínsula, que pues aquí no está bien graficado, pero ya lo vamos a ver en una imagen posterior.
Y aquí lo que mencionan es que la mayor parte de las ramas de este segmento M2 ocurren distal pues, a este segmento de la rodilla que realiza la cédula media. Clásicamente las ramas que van hacia la región frontal anterior y temporal anterior, como estamos viendo aquí de la M2, pues ya que realizó sus dos troncos. Entonces, las que cruzan la parte anterior de la ínsula, pero las que son posteriores sí transcurren un trayecto mucho más paralelo, que aquí pues no es muy claro, pero sí lo podemos ver más adelante. Aquí lo que quiero ilustrar es su relación que tiene este segmento con la ínsula, atravesando pues prácticamente toda la longitud y especialmente de las ramas corticales posteriores. Aquí vemos pues la relación con el giro temporal superior, el giro temporal inferior y el giro temporal transverso, como lo llamamos en la anatomía por superficie cortical. Entonces aquí lo podemos ver mejor, el M1, el M2, aquí está pues la división en un tronco inferior y en un tronco superior. Aquí la región frontopercular y pues que va generando algunas ramas que pueden ser anteriores y posteriores y que van también a cambiar en su dirección, como estamos viendo acá. Esta es otra descripción en donde ya vemos directamente, pues aquí abrieron la cisterna silviana, estamos viendo la ínsula, nos ayuda a visualizar esa relación que tiene la M2 con la ínsula. Aquí el surco central de las ínsulas, donde ya va a comenzar el segmento M3. Aquí los giros cortos y los giros largos y donde comienza a dar sus ramas pues frontales anteriores y temporales anteriores, como respectivamente lo hemos caracterizado. El segmento M3 comienza a partir del surco circular de la ínsula que previamente caracterizamos y este se termina en la superficie de la cisura de Silvio. Entonces este tiene la característica de que tiene dos curvaturas, dos flexuras, se llama la doble flexura. Entonces aquí es lo que denominamos los dos giros de 180 grados que ya los vamos a mostrar. El primer giro se localiza a nivel del surco circular, que ya lo vamos a ver mucho mejor en la siguiente imagen, y el segundo giro ya se localiza a nivel de la superficie externa de la cisura de Silvio. Esta imagen es mucho más ilustrativa porque nos alcanza a diferenciar esa doble flexura que previamente les estaba mencionando, de este segmento opérculo insular. Entonces la doble flexura de 180 grados ya para representarse la superficie cortical correspondiendo al segmento M4 de la cédula media. Las ramas arteriales, rápidamente, que son muy importantes. Entonces, en la porción M1 encontramos las arterias lenticuloestriadas, que se corresponden en promedio de 10, pero se ha escrito que pueden de 1 a 21, y el 70% se encuentra a 5 milímetros o menos de la bifurcación, y el 80% salen del segmento prebifurcación de la cédula media, como ya lo describimos. En el rótulo lo que nos describen es que hay tres grupos, un grupo medio, un grupo intermedio, un grupo lateral, que el grupo medio es inconstante, que el grupo intermedio está prácticamente en el 90% de los hemisferios, y el grupo lateral, pues que es el promedio de 5, se puede subdividir a su vez. Este es un resumen de cada uno de los segmentos, cuál es su extensión anatómica y también cuáles son las principales ramas que podemos esperar de cada uno de los segmentos. Aquí las lenticuloestriadas, aquí la prefrontal, precentral, como por ejemplo la M2 temporal media, temporal posterior, aquí ramas operculares de la M3 y pues ya la clasificación de Michotei que ya vamos a ver del segmento M4, pero esto es como para ilustrar básicamente y resumir lo que ya hemos mencionado. Ramas que forman el segmento M4, entonces aquí pues son básicamente 12 áreas propuestas por Michotei para la irrigación cortical, que son las que vemos aquí, el área orbitofrontal, prefrontal, precentral, central, parietal anterior y posterior, angular, temporoccipital, posterior, temporal posterior, temporal media, temporal anterior y temporopolar. Esas son las 12 áreas que irriga pues en la superficie lateral la rama M4 para caracterizar. Y aquí pues son las 12 ramas y nos mencionan pues que irriga cada una de esas ramas arteriales. Pero no voy a detallar, simplemente voy a dejar la imagen para pues, que el que esté interesado lo pueda ver posteriormente. Otra consideración importante es que esa bifurcación que habíamos mencionado nos puede determinar parte de la dominancia. O bueno, también esa bifurcación no puede ser simplemente bifurcación, sino puede ser trifurcación o incluso haber múltiples troncos. Entonces lo que se describe es que el 78% se bifurca, el 12% se trifurca y en el 10% hay múltiples troncos.
Y en cuanto a la dominancia, que esta dominancia ya también me la va a determinar parte del parietal, como lo vemos acá, en el 32% de los hemisferios el tronco inferior es dominante y en el 28% de los hemisferios el tronco superior es dominante. Entonces esto está dado por la región parietal y pues aquí la parte más posterior del temporal. Esto es muy importante tenerlo presente. Pues en la anatomía microquirúrgica y la trifurcación pues sí es menos frecuente como lo vemos acá que es en el 12%. Hay unas variantes anatómicas. Desafortunadamente la anatomía no es tan precisa a la hora de que operamos a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener? Las que se escriben son estas tres, pues pueden haber muchas más, pero son las principales, que es la fenestración, la arteria cerebral media duplicada y la arteria cerebral media accesoria. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? La fenestración es básicamente lo que se describe que es una fenestración, es cuando el vaso tiene un origen común y posteriormente se divide en dos canales, así como un tipo de ojal y luego se reúne. Esta generalmente ocurre a nivel de la M1, aunque también se ha observado en segmentos de la M2. La duplicada, pues, es una rama adicional que surge directamente de la carótida interna y la accesoria, la que surge a través de la arteria cerebral anterior. Entonces, este artículo es bastante ilustrativo. Básicamente nos muestra que esta duplicación se puede subdividir a su vez, como vemos aquí, la arteria cerebral media duplicada. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que su origen, si es de la porción superior de la unión de la arteria carótida interna con la arteria cerebral media. Aquí, sí, como sale directamente la carótida, pues sale de la porción inferior distal a la arteria carótida anterior. Entonces, aquí vemos nuestra arteria cerebral media duplicada, que sería un patrón tipo E, y ya pues un patrón segmentario, que es parecido a la fenestración, que es que sale una arteria cerebral media duplicada, como lo mostramos en el patrón tipo A, pero luego vuelve a unirse con una rama postbifurcada, es decir, aquí se bifurcó la arteria cerebral media y aquí en este caso se está uniendo con el tronco superior. Estas son las tres variantes de duplicación que queríamos tener presentes y ocurren en el 0,3 hasta un 7.1% de los pacientes según la literatura, como vemos acá. Otra es la arteria cerebral media accesoria. ¿A qué corresponde este término? Pues es que se origina la arteria cerebral anterior y también podemos tener tres patrones a su vez, que es una que se genera proximal, otra que se genera intermedio y otra que se genera distal. También tenemos una arteria cerebral media triplicada, pues que entonces aquí se duplicó la cerebral media y también da una arteria cerebral media accesoria proveniente de la cerebral anterior. Estas otras variantes anatómicas a considerar. Aquí vemos un resumen. Aquí vemos básicamente lo que nos está ilustrando es que la arteria cerebral media puede ser un tronco primario, se puede bifurcar, que es lo más frecuente, trifurcar, incluso generar una bifurcación. Entonces aquí lo que vemos, la bifurcación pregeno, es decir, antes de esa flexura que realiza la cerebral media, ocurre hasta en el 78% de los casos y es lo más frecuente. La fenestración, pues ya parte lo hemos mencionado, entonces la fenestración es que genera un ojal, básicamente es eso, y hay otro que es tipo red, que es bastante raro, pero que podríamos encontrar, que es una anomalía rara y es un patrón mixto plexiforme que vemos aquí, que surge de la porción prebifurcación de la arteria cerebral media y corresponde a cambios estenóticos o oclusivos que afectan esta arteria. Entonces aquí pues básicamente lo que nos mencionaban de las 12 áreas que puede irrigar la M4. Y esto pues es que hay unas arterias lenticuloestriadas y hay unas ramas tempranas que pueden ocurrir prebifurcación, que también deberíamos tener en consideración en la microanatomía quirúrgica. Y este es un resumen que nos habla que hay fenestraciones proximales, intermedias, distales, o que incluso ocurren a nivel de la M2, o hay arterias cerebrales medias accesorias, como vimos que pueden ser proximales, medias o distales, pero en general es para resumir lo que previamente mencionamos. Esta clasificación, debo mencionar que la tomé del Jumans, de la clasificación de los aneurismas de la cerebral media. Entonces, los subdividimos por morfología, por localización, por etiología y por tamaño. La morfología sí corresponde que puede ser sacular, fusiforme o tipo blister. Que es la sacular, claramente la morfología más común, la fusiforme sí mucho menos. Y el tipo de blister, pues sí ya se describe como en segmentos supraclínicos de la carótida interna, pues que son microdisecciones que un hematoma contiene
esa pared y pues simula lo de falsos aneurismas. Y los aneurismas extremadamente dismórficos o distales suelen ser infecciosos y generalmente se presentan en ramas distales de la M4. Entonces, recordemos, los aneurismas de la bifurcación son los más frecuentes, los segundos más frecuentes son los propiamente la M1, es decir, prebifurcación. Cuando son, digamos que también pueden haber aneurismas intracraneales múltiples, y cuando sucede eso, esos pacientes que tienen tendencia a los aneurismas, por ejemplo, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante es un ejemplo, hasta el 75% pueden tener al menos un aneurisma y uno lo esperaría, es en la cerebral media, lo podemos encontrar en dicha localización. Los de pared superior y pared inferior, estos surgen en el origen de las arterias lenticuloestriadas y se proyectan hacia el lóbulo frontal en dirección posterior-superior. Esta es ya una anatomía tridimensional que podemos esperar en la dirección. Y cuando son de la pared inferior, surgen en la arteria temporal anterior o temporopolar y se proyectan anterolateralmente hacia el lóbulo temporal. En resumen, si es de la pared superior, se van a proyectar hacia el lóbulo frontal y si es de la pared inferior, se van a proyectar hacia el lóbulo temporal. Los aneurismas de la bifurcación o trifurcación representan el 90%, como mencioné, es lo más frecuente. Y basándonos en su orientación, el 38% pueden apuntar inferiormente, el 15% superiormente, 2% medialmente y el 34% en dirección inferior y en los planos lateral y antero posterior. Los distales sí son los menos frecuentes y lo que nos menciona Jumans es que pueden tener un carácter infeccioso o traumático. Por etiologías saculares, pues esto ya básicamente lo que nos menciona Roton en sus leyes, pues se generan en puntos de bifurcación en zonas de alta presión y generalmente en dirección al flujo. Se observan con más frecuencia en pacientes con antecedentes familiares de aneurismas intracraneales, como ya lo mencionamos. Los fusiformes pueden crecer significativamente y comprometer múltiples ramas y también predominan en la bifurcación de la arteria cerebral media, es decir, los aneurismas que no tienen cuello. Los infecciosos, lo que nos describe Jumans es que son ramas distales de la M3 o M4 y son predominantemente originados de émbolos sépticos. Los aneurismas disecantes por su parte son raros y estos pueden tener una etiología infecciosa, trastornos del tejido conectivo, degeneración quística o displasia fibromuscular. Y los traumáticos son inusuales y se pueden asociar a fracturas de cráneo, es decir, el paciente tiene su fractura, uno podría analizar esa relación, y tienen una alta tasa de ruptura en comparación con los otros previamente mencionados. Se localizan más a nivel de la M3 y de la M4. Por tamaño, los podemos clasificar en pequeños, medianos, grandes o gigantes, mencionando que los pequeños son de 5 milímetros y los gigantes más de 25 milímetros. Y los que son de tamaño grande o gigantes se observan con mayor frecuencia en la distribución de la arteria cerebral media que en otras distribuciones arteriales. Y esto era lo que mencionábamos al inicio de la charla, y es que estos aneurismas generalmente alcanzan grandes tamaños y también debutan con hematoma intraparenquimatoso como característica predominante. ¿Cómo los vamos a encontrar en su presentación clínica? Entonces, pues hemorragia solanoidea, pues aneurismática, pero pueden volverse sintomáticos por su gran tamaño y por el efecto irritante que puede generar sobre la corteza adyacente. Puede debutar con hemorragia intracerebral y pueden causar convulsiones con respecto a otros aneurismas, precisamente por esta irritación y el efecto de masa que genera, o incluso cambios isquémicos o hemorragias subclínicas repetidas que pueden estar en relación con este aneurisma. En el estudio inicial no voy a abordar más porque ya el doctor Kilian en su charla de hemorragias solanoideas nos dio algunas caracterizaciones, pero decir que el angioTAC con reconstrucción 3D nos permite dimensionar no solo la relación que tiene el aneurisma con las estructuras óseas, sino también más bien la relación, digamos, esa angioarquitectura tridimensional, pero clásicamente la panangiografía, la arteriografía cerebral con sustracción digital, es el estudio ideal que nos permite ver cómo son las ramas que están en relación con este aneurisma, por recordar una de la cuarta ley de Roton, y es que hay ramas arteriales importantes que debemos preservar que están rodeando ese aneurisma. Es solo lo que les quería mencionar. Entonces aquí vemos unos aneurismas que están en la bifurcación de la arteria cerebral media derecha, que tiene unos LEDs, unas microlobulaciones, como vimos en la charla del doctor Castro,
pues nos está determinando un mayor riesgo de ruptura. Entonces aquí un aneurisma no roto en la arteria cerebral media derecha, que como vemos lo están caracterizando la panangiografía cerebral. Aquí otros tipos de aneurismas que hemos tenido también en pacientes del hospital de Kennedy. Cuando está reproduciendo el video. Acá lo vemos. Realmente en nuestra corte y en nuestros centros de práctica hemos visto bastantes aneurismas de la cerebral media y como mencionamos, pues aquí lo que se encuentra es que debutan con hemorragia intraparenquimatosa. Tienen un gran efecto de masa y irritativo sobre la corteza adyacente, como lo podemos ver ahí, ¿de acuerdo? Esta imagen, digamos que en nuestro centro de práctica la mayor disponibilidad es el angioTAC con reconstrucción tridimensional y lo que vemos es que nos permite caracterizar bastante bien esa arquitectura del aneurisma. ¿Cuál es la historia natural de estos aneurismas? O sea, yo los descubro y qué debo hacer con ellos. Entonces hay este estudio japonés, que es el UCAS, que lo que nos menciona con respecto a su tamaño es el riesgo de ruptura. Incluso nos lo habla de 5 años, muy parecido al FACES. Entonces 0.2% para aneurismas de 3 a 4 milímetros, llegando hasta un 16.9% para aquellos que llegan a más de 25 milímetros. Entonces, en el momento en que nos enfrentemos a este tipo de aneurismas, una de las primeras características que tenemos que tener presente es el tamaño, porque estos aneurismas llegan a dimensionarse con unos diámetros bastante importantes. Aquí nos caracterizan otro score para determinar el riesgo de ruptura con unos puntajes. Aquí nos dan mayor puntaje con respecto, pues, al riesgo de ruptura, y lo que ellos mencionan es que los que se proyectan a nivel temporal, es decir, los que salen de la pared inferior, tienen mayor riesgo de ruptura, los que tienen una forma irregular, los que tienen bleds o pues microlobulaciones, los que tienen una relación domo-cuello mayor de 1.2, una relación en tamaño mayor a 0.9, pues en estos casos son los que uno haría considerar, ya vamos a terminar mayor con respecto a este score. También es importante mencionar en otros estudios, lo que se ha mencionado es que los aneurismas multilobulados tienen un riesgo mayor de 5 veces de ruptura con respecto a los que no tienen varios bleds o microlobulaciones. Entonces aquí vemos, entonces esta relación es entre el ancho del domo del aneurisma y el ancho del cuello. Esta relación fue uno de los más determinantes para el riesgo de ruptura. La otra es la relación de tamaño, que esta corresponde entre la altura máxima del aneurisma y el diámetro medio de todos los vasos asociados, es decir, comparar el aneurisma con respecto a los vasos, una relación de más de 0,9 también es determinante. La razón M1, M2, por el contrario, se asoció de manera inversa, es decir, el diámetro entre el M1 si es de mayor diámetro con respecto a la M2, esto va en contra de la ruptura, es decir, podríamos considerarlo como factor protector según este estudio, que es de Clinical Neurosurgery. ¿Y qué fue lo que encontraron? Esto sí lo que quiero, recuerden esta tabla que nos habla en términos de puntuación, siendo 15 el máximo puntaje, y el que ellos encontraron es la tasa de ruptura, como vemos el porcentaje de ruptura, y lo más determinante es un puntaje mayor a 8, igual o mayor a 8. Tienen un riesgo de ruptura casi del 60%. Entonces, si tienen un paciente con estas características, una proyección temporal, una irregularidad, que tenga microlobulaciones, una relación cuello-domo mayor de 1,2, una relación del tamaño con respecto a los vasos intracraneales mayor a 0,9, y asumándole el tamaño, es un paciente que seguramente hay que hacerle algún tipo de tratamiento por su alto riesgo de ruptura. ¿Cuáles son las tendencias con respecto al manejo de estos aneurismas? La tendencia se ha inclinado incluso desde el ISAT del año 2002, es al abordaje microquirúrgico, y precisamente esto se debe a su facilidad anatómica, es decir, su localización relativamente superficial, porque lo que nos permite es realizar, pues, primero una menor retracción sobre el lóbulo frontal o temporal, y esto, pues, digamos, está en pro incluso
incluso Lawton en su libro Aneurismas lo que propone es hacer la mínima retracción y por eso va en contra de algunas corrientes partidarias del uso de del brazo de Leila y eso por no mantener una presión constante sobre el parénquima cerebral, entonces este aneurisma pues nos facilita en su acceso. También la morfología típica, sus grandes tamaños, va en contra del abordaje endovascular, aunque voy a mencionar más adelante que esta tendencia también con respecto a los nuevos avances en esta terapia, pues ha ido cambiando. Y pues el estudio ISAT, y que incluso es el estudio que en el año 2002 hizo un antes y un después con respecto al abordaje endovascular, dándole siendo más favorable el abordaje endovascular para muchos tipos de aneurismas, pues este es uno de los subgrupos, o por así decirlo, el único subgrupo en donde esa tendencia no fue marcada, y aún así el clipado microquirúrgico pues parecía ser una mejor opción, ¿no? Entonces, las técnicas están descritas desde Walter Dandy, se han descrito varios tipos de abordajes, uno puede abordarlo por una craniotomía terional clásica, como pues ya hemos caracterizado, un mini terional, pues con el problema de disminuir el diámetro de las incisiones, pero digamos que son las clásicas, hay otras que ya voy a escribir más, incluso el uso de herramientas intraoperatorias, por ejemplo, los potenciales somatosensoriales, la electroencefalografía, la angiografía con verde de oceanina, incluso la panangiografía con sustracción digital intraoperatoria. Ya vamos a ver si en verdad esto tiene sentido o no, o si nos dispone incluso un costo adicional, si esto definitivamente nos relaciona con los desenlaces clínicos. De primera instancia, el Humans lo que nos menciona es que sí, pero ya les voy a mencionar un estudio que ha encontrado al respecto. Entonces, el abordaje terional clásico, pues que no es el propósito de esta charla, pero que sí no, lo que sí es importante tener presente es que exponga menos 2/3 del lóbulo frontal y 1/3 del lóbulo temporal. Esto para caracterizar bien la cisterna silviana. Siempre fresar la porción interna o la tabla interna del ala del esfenoides hasta llegar a la banda meningo-orbitaria que nos marca el límite de la hendidura esfenoidal. Entonces, siempre hacer esa disección, siempre tratar de exponer lo más posible para pues, no tener dificultades y tener que utilizar el mínimo de retractores. Entonces, aquí vemos varios tipos de incisiones, los podemos hacer de distintas formas, podemos hacer una línea, un arciforme llegando hasta la línea medio pupilar, teniendo presente 10 milímetros desde el trago o 5 a 10 milímetros desde el arco cigomático. Esto en pro de no lesionar la arteria temporal superficial y también minimizar el riesgo de dañar el nervio facial. Siempre hay que preservar la irrigación de nuestros colgajos, ¿no? Por ejemplo, este grupo que publicó su experiencia en World Neurosurgery, pues lo que a ellos les gusta más el abordaje lateral supraorbitario. Realmente esto sí ya es preferencia del cirujano, hay muchas formas de abordarlos. Ellos describen el abordaje lateral supraorbitario, pues digamos siempre tener presente tener la incisión por detrás del punto de inserción del cuero cabelludo. La craniotomía realmente no es bastante amplia, así 3 a 5 centímetros, que es lo que ellos nos muestran acá. Pero que lo que les quiero no es para caracterizar más la técnica quirúrgica, sino que lo que nos mencionan los autores es que nos brinda una buena exposición y un buen corredor quirúrgico hacia la arteria cerebral media. Entonces, por eso ellos también dicen que desde su experiencia les ha ido bastante bien con el abordaje lateral supraorbitario, que mencionarán más con los abordajes de fosa craneal anterior, que hay una charla que tenemos montada en el canal. Y ahí vemos, tenemos la exposición de la arteria cerebral media, pues recordar que la mayoría son de la bifurcación y pues el clic temporal que ya vamos a mencionar que la recomendación con respecto a este. Hay una anatomía venosa de importancia, incluso hay artículos que describen bastante claro esto, pero la primera que tenemos que tener presente es la vena silviana superficial, que lo que dice es que se suele originarse en el extremo posterior de la cisura de Silvio como o varios troncos y se dirige adelante inferiormente a lo largo de esta cisura. Hay varios afluentes importantes, o sea, es muy importante tener presente esto por el riesgo de infartos venosos. Entonces tenemos
las venas frontosilvianas, parietosilvianas, temporosilvianas, y esta pues desemboca en la vena silviana superficial en el seno esfenoparietal o cavernoso directamente. Entonces es importante tenerlo. Esto lo saqué del libro de Lotton. Entonces uno puede tener una vena silviana simple, puede tener una vena silviana con drenaje superior predominante, drenaje venoso anterior, venas paralelas a esa vena silviana, un complejo de venas, es decir, un entramado vascular, un drenaje posterior, un drenaje mixto. Esto es muy importante verlo, y pues en la angiotad con reconstrucción tridimensional, con fase venosa y arterial, pues no solo nos ayuda a caracterizar precisamente esa anatomía arterial, sino también anatomía venosa, y pues tener una preparación prequirúrgica. La disección del valle de Silvio puede hacerse de varias formas. Puede hacerse de forma proximal o puede hacerse de forma distal. Pero en términos generales, pues digamos, este también lo saqué de Lotton, y pues se nos menciona una serie de pasos como vemos aquí, que es básicamente, o podemos seguir pues ramas de la carótida interna o ramas operculares, es decir, yéndonos a través de las ramas, es decir, aquí pues estamos yendo distal a proximal para llegar al aneurisma, pero ya lo vamos a caracterizar mejor. Hay varios tipos de valle silviano. Esto también nos lo caracteriza Lotton. Y es, por ejemplo, hay un valle silviano que tiene una cisura atrófica. Esto es más frecuente en pacientes ancianos, que nos va a favorecer el corredor quirúrgico y vamos a tener la necesidad, o bueno, vamos a tener menos necesidad de usar retractores. Hay una cisura posicionada, en donde pues el corredor quirúrgico no es tan favorable. Hay uno con herniación frontal y otro con herniación temporal. Esta es otra característica que tenemos que analizar en el planeamiento prequirúrgico. La disección del valle silviano la podemos hacer por un transilviano proximal distal o transcortical por el giro temporal superior. Lo que nos describe Lotton es que el transilviano distal es el que permite una menor retracción cerebral, porque lo que vamos haciendo es disecar y vamos a ir a través de las ramas hasta llegar al aneurisma. Pero esto es mucho más favorable en aneurismas no rotos, porque en el roto usted tiene que tener un control proximal inmediato, pues por el caso que durante la disección haya una ruptura intraoperatoria. ¿Qué pasó? Entonces, esta tabla, que es bastante ilustrativa, nos permite comparar el transilviano proximal con el transilviano distal. Entonces, aquí lo que vemos, la desventaja principal de este transilviano proximal es que tenemos que usar mucho más retractores, pero la mayor ventaja es que se obtiene un control proximal temprano, mientras que en el distal el control sí es tardío, y pues, pero nos va a permitir un mejor corredor quirúrgico, menos necesidad de retractores, y se traduciría en un menor edema cerebral postoperatorio. Entonces aquí lo vemos, disección de distal a proximal. Entonces, pues básicamente esta estrategia consiste en ir buscando las ramas de la arteria cerebral media hasta llegar al punto del aneurisma, mientras que el proximal consiste en llegar a drenar la cisterna óptico-carótida y llegar directamente a la carótida interna para ir buscando, porque este es nuestro control proximal, la arteria carótida interna. Y aquí lo vemos de proximal a distal. Entonces primero cogemos la arteria carótida interna, identificamos la arteria cerebral anterior, identificamos la M1 y ya llegamos directamente al aneurisma. Hay otro que es transcortical por el giro temporal superior. Este permite un acceso directo a la bifurcación de la arteria cerebral media sin necesidad de ampliar la exposición de la región paracelar ni el segmento horizontal completo de la arteria cerebral media. ¿Qué limitaciones tiene este? Pues lo mismo, la falta de control proximal del segmento M1 que nos brinda el abordaje transilviano proximal, y pues nos da un acceso limitado a las cisternas supracelares para la evacuación temprana del líquido cefalorraquídeo y la relajación cerebral, en pocas palabras. Esto pues me pareció bastante interesante, pues porque nos ilustra precisamente cómo es esto. Entonces, pues se va disecando básicamente el giro temporal superior y nos permite obtener un mayor corredor, pues nos permite tener una mayor vista a través de ese corredor quirúrgico.
También hay unos principios a la hora de colocación del clip. Hay algunas consideraciones que debemos tener presente. Tenemos nuestro aneurisma, entonces tenemos que hacer una inspección circunferencial del cuello, pues por las ramas, la cuarta ley de Roton, hay unas ramas que son importantes, que debemos preservar, que están circundando ese aneurisma. Ese aneurisma, los clips deben aplicarse en paralelo a los vasos de la bifurcación para evitar restos aneurismáticos y restablecer el flujo anatómico normal, es decir, que no estemos cogiendo la arteria principal. Y lo que nos menciona es que cuanto más simple sea el clipaje, mejor. Es decir, hay muchos tipos de clipaje, hay clipaje en tándem, clipaje fenestrado, pero lo que él considera como la técnica ideal es un clipaje simple, siempre y cuando logremos la oclusión total de ese aneurisma. Los aneurismas multilobulados sí suelen tener una consideración diferente y es que pueden requerir más de un clip y reconstrucciones incluso más complejas. Y otra consideración es que el clipaje temporal proximal pues nos puede favorecer a la hora de disecar ese aneurisma y hacer esa disección circunferencial a través del cuello. Y esto nos va a garantizar una mayor exposición del aneurisma, pero hay unas consideraciones que ya les voy a mencionar con respecto a este clipaje temporal. Entonces esto también es sacado del Otton, hay clipaje simple, múltiple, clips en tándem, superpuestos, etcétera. Pero lo que él considera, pues también depende de la anatomía del aneurisma, es el clipaje simple. Entonces aquí él nos coloca unos ejemplos, aquí nos colocan un clip curvo, en donde se está colocando de manera perpendicular, respetando el flujo de la arteria, y pues está ocluyendo prácticamente el cuello. Este artículo, que los invito a leer, dice abordaje quirúrgico de la arteria cerebral media y pues precauciones para neurocirujanos jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona este artículo? Entonces, aquí nos da dos consideraciones, rupturas, o sea, aneurismas rotos y aneurismas no rotos. Entonces, aquí sí menciona el abordaje terional, entonces nos da una serie de pasos, y pues hay que preservar el tercer par, hay que hacer una cisternostomía, perdón, a través de las cisternas que tenemos adyacentes, y hacer una disección proximal a distal, precisamente para tener ese control proximal de manera rápida. Y ya los aneurismas no rotos, ya podemos hacer incisiones menos invasivas. Aquí nos proponen un mini terional y una disección de distal a proximal para tener un mejor corredor quirúrgico y asimismo evitar el uso de retractores, disecar efectivamente esa M1 y visualizar correctamente el cuello. Son dos formas y corrientes de hacerlo dependiendo si el aneurisma es roto o no roto. También son casos intraoperatorios de pacientes que hemos tenido en el hospital de Kennedy, que aneurismas incluso donde podemos ver aterosclerosis, ateroma, que esto incluso nos predispone a embolismos a la hora de usted manipularlo, puede desprender. Entonces hay bastantes consideraciones, no solo con respecto a su morfología, sino incluso a la anatomía de su pared que debemos tener presente. Y este es el caso de una paciente femenina de 80 años que se llama Magola, misma roto en la arteria cerebral media al lado derecho, que como vemos, debutó con un hematoma intraparenquimatoso. Y aquí vemos la caracterización, el aneurisma de la bifurcación. Ahí el doctor de Lima, que él me ayudó a hacer el video. Básicamente él lo hizo prácticamente. Y aquí se le está haciendo una disección o una ruptura intraoperatoria que puede pasar, y especialmente de esas características que son multilobulados, si son gigantes. Entonces, pues aquí está haciendo un control, está pues básicamente para las ramas adyacentes, para evitar el en este caso, pues como hicimos una disección de proximal a distal, pues, ¿Se oye el sonido? ahí está posicionando el clip definitivo, el temporal, 2 minutos de clipaje temporal, pues para hacer la movilización adecuada de ese cuello. Entonces ahí vemos correctamente el aneurisma perpendicular al flujo y pues la característica anatómica que nos señala el doctor en relación con. Y ahí está nuestro servicio, la cirugía realizada en el hospital con el doctor Arias. ¿Qué podemos usar durante nuestra cirugía?
Hay otras ayudas diagnósticas, por ejemplo, la verde-indocianina. Bueno, ¿qué utilidad tiene? Sé que ya dieron una charla de la ALA, la verde-indocianina, la 5-fluoresceína, pero bueno, esta consideración nos lo da el Human si quería traer la colación. Y es que la verde-indocianina es una sustancia que aplica por vía endovenosa, pues un cromóforo tiene su característica de brillar, dura menos de 10 minutos y su eliminación es por vía hepática en un 99%. Esta es una gran consideración, ¿no? Porque no se le puede usar en todo tipo de pacientes. Entonces hay estudios, han tratado de comparar, ¿será que sí sirve usar esto? ¿Será que yo me gasto la plata y si me ayudarán algo? Pues lo que nos mencionan, por ejemplo, este estudio en el acta neuroquirúrgica, que es que reduce significativamente el riesgo de complicaciones vasculares con una colocación subóptima. Entonces aquí dice que las complicaciones en términos generales pueden ir del 9.5 al 3.3% en comparación a los que no se les usa esta técnica, como vemos acá. Estas son como las características de los pacientes que trataron de comparar. Entonces, pues 200 pacientes en el grupo que no se utilizó la verde-indocianina y en el grupo que sí se usó la verde-indocianina. Y también el tipo de aneurismas que más lo utilizaron, pues aquí vemos que lo usaron en gran porcentaje los aneurismas de la arteria cerebral media. Y lo que dieron fue estos resultados, hubo una mejoría, bueno, una disminución en la tasa de complicaciones vasculares. Entonces, por parte de ese estudio, sí favorecería el uso del verde-indocianina. Otro que nos describe el UMAS es la adenosina. En Colombia no lo tienen, no lo tenemos, pero está escrito en la literatura. Este es un nucleócido purínico endógeno que se aplica por vía intravenosa y cómo actúa, pues lo que hace es inhibir la ciclasa y asimismo reduce el AMP cíclico e incrementa el flujo de potasio. Pocas palabras, hace un paro transitorio, un paro cardíaco transitorio. Esta técnica resulta útil en aneurismas gigantes, en donde está ese riesgo de ruptura intraoperatoria, en donde la movilización puede ser difícil. Y pues esto nos favorece esa movilización, es básicamente como un clipaje temporal, pero pues yendo directamente a la bomba cardíaca. Entonces también hay que mirar, hay que comparar, bueno, esto será que sí sirve o no sirve. Entonces ¿qué es lo que han encontrado? En este artículo sí encontraron favorecieron este tipo de técnica, pero solo en un subgrupo de pacientes. Y la recomendación es que en aneurismas grandes o profundos, en corredores estrechos, es decir, ese valle silviano estrecho o afrontado, como vimos en la descripción anatómica que hicimos previamente, cuando el clipado temporal falla, cuando queremos ver mejor las perforantes adyacentes, o con un clipado temporal incluso, es decir, combinado durante una ruptura intraoperatoria, podemos hacer un mejor control vascular. Aquí la dosis que nos mencionan es de 0,3 a 0,4 miligramos por kilo de peso. Nos induciría una sistolia de 45 segundos. Ahora otra consideración con respecto al riesgo de ruptura y los desenlaces neurológicos. Los aneurismas en la bifurcación del tronco temprano y la arteria cerebral media, pues suelen tener una tendencia a ser más pequeños y que estos en particular son los que más presentaban en este estudio que les estoy presentando, World Neurosurgery, de infarto de la arteria cerebral media. Es decir, si tenemos este tipo de patrones donde la bifurcación es de tronco temprano, podría llegar a presentarse mucho mayor riesgo de isquemia. Y también se relacionaron con un peor desenlace neurológico a los 12 meses. Con respecto a la ventriculostomía, pues hay varios tipos de técnicas. Pues digamos que uno ya tiene el terional, pues uno podría hacer una ventriculostomía intraoperatoriamente. Está el punto de Payne, que lo escribió inicialmente, y después Parks y Hughes lo modificaron. Aquí está el piso de la fosa craneal anterior, usted se sube 2.5 centímetros y 2.5 centímetros ya sea posterior, y aquí obtendríamos el punto de Payne. ¿Cuál es la dificultad con esto? El daño del área de Broca y el caudado. Entonces hicieron estas modificaciones, pero puede ser una opción, como lo vemos acá. Ahora la pregunta es, si usted cuando coloca esto, ¿debería colocarlo? A todos los pacientes cuando yo los opero le coloco una ventriculostomía. Entonces aquí saqué este algoritmo de la acta neuroquirúrgica. Entonces usted mira, ¿hay hidrocefalia preoperatoria? No. Pues entonces
Podría considerarse o no, pues el uso de la ventriculostomía. Si la hay, pues evidentemente, pues la va a colocar. Si no la hay, y usted predice que puede haber alto riesgo de edema, es decir, va a haber una gran tracción, la cisterna o el corredor quirúrgico es bastante estrecho, usted la puede colocar de manera preventiva y ya la etapa posoperatoria, pues mirar si hay hidrocefalia o no y pues mirar si la deja o la quita, o puede ser una opción. Si hay hidrocefalia, pues la abre y pues va a ir mirando la presión intracraneal, si es mayor o menor a 20, si no la es, pues mantener drenaje y pues ya después de cierto tiempo, según la semaforización para el retiro y el riesgo, pues ya es ir a quitarla y si la hay, pues dejarla 10 centímetros por encima del meato auditivo externo. Vámonos por este lado del algoritmo, entonces usted mira si no hay edema, pues puede parar la sedación y tratar de despertar al paciente y si este se despierta, pues usted va a cerrar la ventriculostomía, mira las 72 horas posoperatorias si hay una hidrocefalia o un edema cerebral, si no lo hay, pues la remueve y si la hay, pues mantiene estas consideraciones de mantener esta ventriculostomía abierta. En este caso me parece bastante ilustrativo en que nos invita a predecir ese riesgo de hidrocefalia y edema cerebral que pues puede estar implícitamente en estos pacientes, ¿no? Más que el clipaje temporal temprano, el clipaje temprano o el aseguramiento temprano de estos aneurismas y además si hay hemorragia intraventricular, pues nos puede predisponer al riesgo de hidrocefalia que lo presentan hasta el 40% de los pacientes. Entonces, esta consideración nos invita de manera sistemática a cómo podríamos manejar esa ventriculostomía si queremos dejarla de manera intraoperatoria. Ahora, ¿el monitoreo neurofisiológico nos sirve, nos ayuda? ¿Será que yo lo debo usar o no lo debo usar? Entonces, aquí yo les propongo les presento esta revisión sistemática y metaanálisis donde miran el Doppler y la flujometría para comprobar la caída del flujo durante la colocación del clip. Entonces aquí pues hay que describir que existen varias técnicas, está el Doppler, la geografía con verde indocianina, como ya le habíamos mencionado, la monitorización intraoperatoria que incluye potenciales evocados somatosensoriales y potenciales evocados motores, y así miramos si estamos dañando algún tipo de área elocuente. Uy, no sé qué pasó aquí. Qué pena. Ya les coloco esto, qué pena. Entonces, en este metaanálisis, lo que encontraron, aquí les voy a presentar mientras tanto, comparando estas técnicas. Entonces, aquí, en cuanto al déficit neurológico, potenciales evocados motores, entonces, el uso de estos potenciales pues favorecía un mejor desenlace, es decir, un menor riesgo de algún tipo de lesión. Aquí también nos comparaban el déficit neurológico permanente, el déficit neurológico transitorio, y en términos generales, lo que nos mencionaba o lo que nos menciona este metaanálisis es que puede favorecer a un mejor desenlace y pues dado el riesgo intrínseco de la isquemia que se puede presentar, entonces pues sí nos invitan al uso de este monitoreo. Y aquí lo que yo les quería presentar, que se pegó aquí adelante, es este artículo tan controversial, el título, ¿no? Que dice, el neuromonitoreo intraoperatorio no necesariamente mejora el pronóstico neurológico en pacientes electivos para clipaje de aneurismas. Es controvertido porque no toda la evidencia nos favorece a que sí tenga una utilidad clara. Digamos, si hay una ruptura, pues nos puede ayudar a disminuir el riesgo de lesión neurológica, pero igual sigue siendo controvertido el uso de la neuromonitoría intraoperatoria. Ahora, ¿cuánto tiempo yo debería dejarlo en clip temporal para evitar el riesgo de isquemia? Sé que es una herramienta y lo que se describe es que nos favorece a la disección del aneurisma. Lenchoman describe 3 a 5 minutos, incluso hay cortes que han descrito hasta 10, pero este artículo no encontré mucho, realmente fue el único que encontré y usaron potenciales evocados motores y lo que encontraron es que el tiempo óptimo en donde ya esos potenciales comenzaban a alterarse y posiblemente a relacionarse con una secuela neurológica y de isquemia era 2.4 minutos, es decir, a partir de 2.4 minutos usted corre el riesgo de que pueda tener una lesión neurológica. Claramente esto es dependiente del individuo, etcétera.
pero digamos que nos habla en términos fisiológicos de la tolerancia isquémica a la oclusión proximal y pues el riesgo de la isquemia adyacente a las arterias que pueden salir incluso de esas ramas que están circundantes al aneurisma. Entonces el punto de corte que proponen es de 2.4 minutos en este estudio. Tenemos otra corriente, no solo es el clipaje, el bypass. ¿Cuándo lo podemos utilizar? En aneurismas complejos. Hay bypass que son extracraneales e intracraneales. Hay bypass interposicionales de alto flujo hacia la arteria carótida cervical. Pero ¿cuándo lo utilizaríamos? ¿Qué se define como aneurisma complejo? Entonces, en este artículo del Journal of Neurosurgery, entonces lo que nos proponen es que tenga un trombo intraluminal, que tenga etiología micótica o infecciosa, porque como ya vimos pueden ser más de la M3 o M4, que haya un engrosamiento aterosclerótico del cuello, calcificaciones, que sea un aneurisma gigante, que tenga una morfología fusiforme, vaya una dolicoectasia, una forma serpenteante, ramas arteriales aberrantes que emergen en un ángulo obtuso, o haya compromiso de las arterias lenticuloestriadas, usted podría pensar en un bypass de la arteria cerebral media. Entonces aquí vemos la localización distal, aneurisma fusiforme, pues un bypass. Pero es un aneurisma gigante con características de un control proximal y un control distal, pues es decir, favorable microquirúrgicamente clipaje. Si no lo es, pues bypass. Entonces, en este artículo, muy interesante, nos mencionan 7 tipos de bypass. No los voy a mencionar así a profundidad, pero pues en pocas palabras hay un bypass que va a la arteria temporal superficial, pues con la arteria cerebral media para realizar un bypass de bajo flujo. Hay bypass de bajo flujo, bypasses de alto flujo. Podemos unirlo con una arteria del cuello, la sea la carótida externa, con un injerto interpuesto como una arteria radial, una vena safena, reanastomosar, es decir, se reseca el aneurisma en los extremos arteriales y se suturan entre sí, es decir, una anastomosis terminal. Bypass in situ, reimplantación, no los voy a abordar completamente, solo es para que sepamos que existen, hay 7 tipos de bypasses que podríamos hacer. Incluso nos proponen un algoritmo sobre la complejidad de este aneurisma, si está prebifurcación, si está la bifurcación o está la postbifurcación y pues la relación que tiene con las arterias lenticuloestriadas, si hay una oclusión proximal o distal. Y aquí nos mencionan los tipos de bypasses que podríamos realizar. Por ejemplo, aquí nos hablan de bypass con una arteria extracraneal o intracraneal de la arteria cervical, sería un bypass de alto flujo, como nos lo están mencionando aquí, nos están graficando. Pero esto ya es una consideración, digamos, que queríamos tener presente, son aneurismas complejos, pero pues cualquiera de estos 7 tipos de bypasses los podríamos aplicar, como los vemos. Entonces hacen reanastomosar, entonces quitan el aneurisma, hacen una anastomosis terminal, hacen anastomosis con ramas de la arteria carótida externa, para tener una anastomosis de alto flujo. Usted puede colocar parte de una arteria radial y anastomosar esa parte después de que usted haya resecado el aneurisma. Es decir, hay muchos tipos de bypasses, 7 de los que nos refieren, y pues hay unas consideraciones. Los invito a que lean el artículo y el algoritmo si quieren pues tener más presente con respecto a esto. Pero pues las consideraciones es con respecto a quiénes son los candidatos, como ya lo mencioné previamente. La perspectiva endovascular, ha sido la gran panacea y el gran dilema, porque pues básicamente lo que se ha definido es que el aneurisma de la célula media es más favorable microquirúrgicamente, por lo que ya previamente he mencionado. Se fue el sonido. Se le cortó el internet. Luis, se acabó la transmisión. Luis, ¿alguien me oye? Sí, profe, se escucha bien.
Sí, Parece que Luis tuvo problemas, ya le escribí a WhatsApp a ver. nosotros lo escuchamos bien, pero Está muy interesante. de pronto tocaría hacer los comentarios mientras tanto. Esperemos a ver unos 30 segundos más a ver qué pasa con Luis. Cuando empezaba la controversia. Bueno, muy bien. Mientras regresa Luis Alejandro, no me parece bastante buena la charla. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero, amigo y neurocirujano endovascular, Vladimir. Vladimir, ayúdenos aquí a continuar la charla desde el punto de vista endovascular. Bueno, buenas noches a todos. Eh, digamos, hoy en día hay muchas estrategias desde el punto de vista intraarterial para tratar los aneurismas cerebrales. Entre esas estrategias para aneurismas cerebrales, precisamente de cerebral media están los dispositivos web y el uso de STEM, que es una de las herramientas más empleadas hoy en día. Me parece ya entró Luis. Sí, Sí, ya estoy. Qué pena, No es que sé estoy si. en Tunal y se dañó el computador de la esquina, pero ya estoy en otro. Vale, entonces mejor démosle paso a Luis. Listo, entonces gracias doctor. Pues sí, como pues básicamente estaba mencionando el experto, entonces hay varios tipos de manejos, es decir, la terapia endovascular pues ha experimentado una revolución y ya no es lo que clásicamente, la mayoría de estudios lo hicieron solo con coiling, por ejemplo el ISAT o el BRAC. Pero entonces, ¿qué consideraciones tenemos? Esta tabla no es bastante ilustrativa, hay varios dispositivos, hay oclusión de la arteria portadora, hay implante desviador de redireccionador de flujo y los dispositivos con web, como decía el doctor. Entonces aquí en este artículo, en el tratamiento endovascular de los aneurismas de la arteria cerebral media, nos dan unas consideraciones para cada uno. Por ejemplo, el web nos dice que es viable para tratar aneurismas bifurcacionales de la cerebral media y que no requiere terapia antiplaquetaria. Entonces está en una de las características que nos menciona como favorable. Pero dice que no puede ser favorable en todos los tipos de aneurismas, digamos que con la característica que nos da. Digamos que los diversores de flujo dicen aneurismas saculares de ramas como la arteria lenticulostriada, ramas temporales, temporal temprana, rama frontal temprana, y aneurismas dice puede ofrecer una alta tasa de oclusión, pero debe tenerse en cuenta el riesgo de complicaciones isquémicas debido a la alta densidad de cobertura metálica y la cantidad de arterias perforantes. Es decir, es una acción que tenemos, no se acentúa de complicaciones. Entonces les dejo esta tabla, no voy a profundizar pues por en aras de tiempo, pero pues en este artículo, en esta gráfica yo resumí cuál sería la consideración para el uso de cada una de estas terapias endovasculares si buscáramos aplicarlos en los aneurismas de la célula media. Entonces ahí vemos los coiling, el stent más coiling. Digamos que en términos generales, el abordaje endovascular ha experimentado una revolución y ya no es, a pesar de que aún la tendencia y aún los artículos y la literatura en donde pude consultar apoyan más el abordaje microquirúrgico, el abordaje endovascular ya no se está quedando atrás. Entonces, por ejemplo, aquí dice en este artículo, el uso de inversores de flujo, esta es una revisión sistemática y metaanálisis de aneurismas de la cerebral media, y lo que nos presenta es que la tasa de oclusión fue aproximadamente el 80%, aunque en otros estudios puede ser incluso más. La tasa de ruptura posterior al tratamiento fue de 0.4% por año. Hay una alta incidencia de oclusión y pues las complicaciones no se tradujeron en mayores dificultades, hay mayor prevalencia de oclusión completa y casi completa en aneurismas del segmento prebifurcacional en comparación con aneurismas de la bifurcación. Es decir,
Por ejemplo, en este metaanálisis, lo que nos mencionan es que estos diversores de flujo pueden ser mucho más favorables en este tipo de aneurismas. Pero lo que sí mencionan es que debe considerarse únicamente como rescate cuando otros tipos de abordajes convencionales no son viables, dada que la tasa de morbilidad neurológica permanente puede ser del 10% debido a las complicaciones isquémicas que previamente mencioné. Y ya para finalizar la gran panacea, entonces, ¿qué es mejor? ¿El abordaje endovascular o microquirúrgico? ¿Qué es lo que nos muestran los estudios? Entonces, esto ya lo guardó el doctor Sebastián en parte, pero no, digamos que ya caracterizándolos propiamente la cerebral media, entonces estos dos estudios, el CURES y el ISAT-2, pero lo que nos menciona rápidamente es que los mejores resultados en cuanto a eficacia del tratamiento al año, pues esto sí es en pacientes jóvenes, que son los más favorables por debajo de 40 años. El tratamiento microquirúrgico nos garantiza una mayor tasa de oclusión y pues realmente las complicaciones no son tantas debido al acceso superficial de estos aneurismas. Entonces no lo compara. Pues evidentemente la hospitalización es mucho más prolongada en los que dan abordaje microquirúrgico, pero en términos de abordaje quirúrgico y endovascular, pues no hay muchas diferencias en cuanto a las complicaciones, en cuanto a muertes. Curiosamente, pues aquí les dio una en el abordaje endovascular en el CURES. Entonces, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al ranking modificado, pues definitivamente, pues aquí lo que vemos comparando pacientes con ranking 2 pues fue más en el microquirúrgico. Ranking 6 pues aquí en el endovascular uno lo mencionan en el CURES y aquí en el microquirúrgico en su endovascular no hay mucha diferencia. La oclusión completa definitivamente es mayor para el microquirúrgico, eso no han cambiado los estudios con respecto a eso. Con respecto a eso. Otro estudio, compararon, se analizaron 40 pacientes con aneurismas de la arteria cerebral media rotos y no rotos, atendidos en el hospital universitario de Einstein. Entonces, ¿qué características basaron para mirar si, por ejemplo, iba para clipaje microquirúrgico o si iba o para abordaje endovascular? Entonces, las características del aneurisma, el tamaño, pues un tamaño mucho más grande puede ser más favorable para clipaje, anatomía microquirúrgica, si tenía esa relación con respecto a los vasos principales, y también preferencia al neurocirujano, el estado clínico del paciente, las comorbilidades, si es un paciente pues muy comórbido, evidentemente de pronto la terapia endovascular podría ser más favorable, y la presencia o ausencia de hematoma intracerebral, porque si está el hematoma intracerebral de hidrocefalia, pues la tendencia es ir al abordaje microquirúrgico porque usted puede tratar adicionalmente estas patologías para tener en consideración. Estas son las características de los pacientes incluidos, por ejemplo, para clipaje y para coiling, y lo que vemos, pues, pacientes de Glasgow de 7 a 12, pues los vimos en el clipaje microquirúrgico, mientras que en el coiling no. Entonces, muchas veces también pasa eso, ¿no? Que los pacientes más en peor estado clínico los mandan más a a un abordaje microquirúrgico más que un abordaje endovascular, aunque aquí solo evaluaron el coiling. Y esto también influye en los desenlaces y en el ranking modificado, que es lo que hemos aquí. Entonces, por ejemplo, en la escala modificada de Fisher, pues los Fisher grado 4 sí tuvieron la tendencia más a ir a clipaje microquirúrgico, por ejemplo. Pero lo que encontraron es que la tasa de oclusión sí definitivamente fue mucho mayor con el clipaje microquirúrgico. Y lo que dicen es que el 65% de los casos tratados con el clipaje alcanzaron una puntuación de ranking de 0, con una mortalidad registrada solo en uno de los casos. Mientras que el 75% de los casos tratados con coiling alcanzaron ranking modificado de 0 sin mortalidad. Las complicaciones pues ya son cerebritis, complicaciones infecciosas y accesos del abordaje microquirúrgico. La literatura reporta tasas de recurrencia con necesidad de tratamiento tras coiling que oscilan entre el 1.8 al 17% de los casos.
Y el riesgo de reruptura fue el más alto, pues claramente en el coiling que tras el clipaje microquirúrgico. Entonces, en pocas palabras, los que nos mencionan es que el clipaje microquirúrgico sigue siendo el más favorable en aneurismas rotos con hematoma intracerebral y así se permite la evacuación del mismo, incluso si hay hidrocefalia, tratarla de esa forma. Estas son las tasas de ruptura: 1.1 para oclusión completa, 2.9 para oclusión casi completa, 5.9 para oclusión subtotal y 17.6 para oclusión parcial, es decir, de menos del 70%. Y este es el último estudio que les quería mostrar, pues como para llenarnos de razón con respecto a la decisión que tomemos, comparando el microquirúrgico y las nuevas técnicas de abordaje endovascular. Este es de World Neurosurgery del 2020. Y a pesar de que este artículo es de 2020, igual nos menciona que el tratamiento quirúrgico sigue asociado a mayores tasas de oclusión completa y a largo plazo. Aquí nos mencionan que incluso las complicaciones y la mortalidad son similares tanto en queda para endovascular como microquirúrgico, pero sí hay que tener en consideración las comorbilidades, dificultades técnicas o incluso las preferencias del paciente, porque en estos casos, pues la cirugía sí sería menos favorable. Y los de las terapias endovasculares, los diversores de flujo y la embolización asistida por stent ofrecieron las tasas más altas de oclusión, que llegaron a ser de un 85 a un 82% respectivamente. Bueno, esto era lo que les quería comentar. Sé que es un tema largo, hay muchas cosas más que faltaron, por ejemplo, la craniotomía descompresiva en aneurismas de la cerebral media. Solo mencionarles que lo que también ha demostrado la evidencia y lo que nos mencionó el doctor Sebastián, sí, es mucho más favorable en pacientes jóvenes, las tasas de recuperación, disminuye la mortalidad como ya nos lo ha demostrado los estudios, pero el ranking modificado a 6 meses y a largo plazo, pues digamos no es favorable, llegando a ranking de 3, 4. Entonces, si también buscamos una descompresiva, lo ideal serían pacientes jóvenes en donde el pronóstico neurológico puede ser mucho más favorable. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Felicitaciones por esta excelente charla. Me pareció eh, bastante documentada y muy buena, muy chévere. Bueno, pues nosotros en nuestros hospitales Kennedy y Tunal solamente hacemos cirugía, no hacemos endovascular. Y cuando tenemos un caso, como usted dice, complejo, entonces los remitimos para un manejo endovascular en caso de ser posible. Pero bueno, tenemos una buena casuística, yo no sé, yo pienso que pues, estamos operando por lo menos unos 2 o 3 casos mensuales en cada hospital. A veces es por racha, ¿no? Hay veces que se operan 2 en una semana y hay veces que pasa un mes y se opera un solo caso. Entonces, igualmente que es una buena práctica para los residentes y el manejo que tenemos asequible. Bueno, quisiera escuchar los comentarios de Vladimir, que Vladimir, para los que no lo conocen, fue alumno nuestro de la Universidad Nacional y se graduó ya hace como yo creo que casi como unos 15 años, no recuerdo, pero más o menos. Vladimir, ¿cuánto? 2007, profe. 2007, bueno, estamos Sí, 18 años, Dios mío, ¿cómo pasa sí, el tiempo? señor. Sí, Vladimir, señor. cuéntenos, Vladimir estudió cirugía endovascular en México y bueno, lleva todos estos años de práctica en Bucaramanga con una excelente casuística por allá, ¿no? Lo he visto por ahí en unos congresos vasculares bastante buenos. Muy bien, Sí, profe, felicitaciones. muchas gracias por la presentación. Felicitaciones a Luis Alejandro también por la revisión, la anatomía muy, muy buena, muy amplia. Digamos, puntualmente nosotros en nuestro grupo nos apegamos a la individualización del paciente y en esa individualización diferenciamos totalmente los pacientes de aneurismas no rotos de los rotos. Hablando de aneurismas de cerebral media, nuestra primera línea de manejo para un paciente de aneurisma cerebral media no roto es la cirugía abierta. Eh, Obviamente, pues esto siempre se le ofrecen las dos opciones al paciente,
pero sí tenemos nuestra seguridad en tener una mejor tendencia hacia la cirugía en aneurismas no rotos. En los aneurismas rotos varía la situación. En los aneurismas no rotos, nosotros, nuestra primera línea de manejo es intentar embolización. Estas embolizaciones muchas veces necesitan asistencia de stent y por ende antiagregación. Si bien puede ser una limitante, tenemos ya, digamos, una serie importante de pacientes donde en agudo se hace antiagregación y la verdad los riesgos son, no se genera un riesgo mucho mayor a la propia enfermedad, a la hemorragia subaracnoidea. Digamos, algo importante en la cirugía y me detengo yo, pues soy neurocirujano y tratamos de no tener fanatismos ni apasionarnos por si es cirugía abierta o por si es intraarterial. Pero si determinamos una cirugía abierta, debemos tener dos principios fundamentales en la cirugía. Uno, el abordaje es fundamental. Fresar muy bien el esfenoides es fundamental para dar un buen espacio. Nosotros generalmente abrimos el valle silviano de lateral a medial y en lo posible, tal vez más del 90% de las veces no usamos retractores, no usamos espátulas. A lo mejor usamos una espátula en el momento de poner el gancho, pero evitamos al máximo usar retractores en el cerebro. Tal vez esos son los dos principios fundamentales. Para hablar de aneurismas fusiformes de la cerebral media, el bypass en manos experimentadas tiene unos riesgos altos y en nuestras manos estaría ese riesgo mucho más alto. Entonces nosotros sí usamos en esos aneurismas dispositivos diversores de flujo. Tal vez solo en esos aneurismas usamos diversores de flujo en cerebral media. El diversor de flujo en cerebral media es la última opción, tiene muy buenos resultados en otras arterias, en otros segmentos, pero en cerebral media no. Eso en términos generales, por ahí tenemos un trabajo también golpeando puertas en revistas, a ver si nos lo reciben, sobre la diferencia entre, a nivel de valores, de gastos de cirugía versus tratamiento intraarterial y pues la diferencia sí es muy importante y esto en últimas para todos los países, no solamente para países del tercer mundo, es determinante mirar también los gastos para todos los sistemas de salud en el mundo. Entonces, en resumen, esa es como nuestra experiencia en el grupo de trabajo donde estoy en el momento. Muchas gracias, Vladimir, y nuevamente felicitaciones por su labor destacada en esta área. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios al respecto. Bueno, parece que no hay, entonces muchísimas gracias y continuamos con nuestra... Vladimir continúa siendo invitado a nuestro segmento de vascular para estos días. Gracias. Que Muchas descanse. gracias, muchas gracias. Feliz noche. Ver tu charla, Gracias a Juanjo. todos. Feliz noche.